Continuamos con más de a las 9 y vamos a reflexionar un poquito. Porque si eres de las personas que te gusta contradecir solamente por el gusto de llevar la contra a los demás, aquí está nuestro coach Álvaro Patricio para decirnos, tenemos un serio problema, Álvaro. Bienvenido. Gracias, Cris, Aníbal, muchas gracias. Sí, realmente es un serio problema. Fíjense que hay una reflexión que me gusta mucho y que tiene que ver con este tema, en donde un joven periodista vaya a entrevista al que se considera que es el señor más grande del mundo, más viejo del mundo en edad. Entonces ya cuando están en la entrevista, el periodista le pregunta, usted ya es una persona muy grande, ¿tiene algún método para llegar a esa edad y además ser feliz? Se queda reflexionando el señor y le dice, sí, fíjate que tengo un método. Oye, ¿y nos lo podría decir para también nosotros poderlo poner en práctica? Sí, por supuesto. Mi método es nunca contradecir a nadie. Entonces el periodista se queda, ¿nada más con eso? Sí, nada más con eso. Nada más con no contradecir, exactamente, nada más con no contradecir. Y el periodista le dice, no creo que nada más sea con eso. Y entonces el señor le responde, en efecto, tienes razón, no nada más con eso. O sea, se trata de no contradecir. Claro. Y en cuántas ocasiones habemos personas que nos gusta contradecir por hábito. Es más, ya forma parte de nuestra personalidad el contradecir a las otras personas. ¿Qué significa el contradecir? Es ese hábito que muchas personas tienen o tenemos, en donde siempre vamos en contra de la opinión o de los comentarios de otras personas. ¿Y por qué es así? ¿Por qué se da esto? Fíjense que en muchas ocasiones esto se da por aprendizajes negativos que recibimos desde nuestra infancia. Sí. Por ejemplo, hemos oído hablar de un niño mimado, una niña consentida. Sí, normalmente este tipo de niños, ¿qué es lo que hacen? Simple y sencillamente no tienen límites y los padres tampoco se los ponen y entonces ellos siempre obtienen lo que quieren y llega un momento que conforme van creciendo, inclusive llegan a contradecir a la opinión de los padres. Si los padres les dicen no, para ellos es sí. Si los padres le dicen sí, para ellos es no. O sea, ellos se acostumbran. Sin argumentos. Por el gusto simplemente de decir no. Por el capricho. Por el capricho. Entonces, eso se va exponenciando conforme van creciendo y llega un momento en que se convierte en un hábito y forma parte de su personalidad. También tiene mucho que ver con la inseguridad personal que muchas personas tienen, en donde con tal de hacerse notar, con tal de que su opinión sea la única válida, entonces también empiezan a tener este tipo de práctica en donde contradicen todo lo que una persona les está diciendo o argumentando. Y sabes que sobre todo que en muchas culturas y en muchas filosofías, lo más importante es escuchar, no lo que tienes que decir. Así es. Entonces, evidentemente, esta persona que está contradiciendo y contradiciendo no está escuchando lo que le están diciendo, ¿no? Pero además cae es una metodología que tiene, así ¿no? Así es. Cae mal también una persona así. Fíjense que inclusive una de las características que tienen y de las repercusiones que tienen este tipo de personas es que se consideran, yo diría, como un virus social. ¿Por qué? Porque con esas personas tú te empiezas a alejar de ellos, tratas de tener el menor trato, como si fueran un virus y que no te lo fueran a transmitir, mejor los mantienes alejados. Y ellos se empiezan a victimizar. ¿Por qué? Porque al ver que toda la gente que está a su alrededor se empieza a alejar, pues se sienten víctimas y creen que todo el mundo está en su contra. Ellos tienen la filosofía del ganar-perder. ¿Qué quiere decir eso? Yo gano y tú pierdes, siempre. Mi opinión es la única válida, tu opinión no vale. Y ni siquiera escuchan la opinión de terceras personas, no. Es decir, ellos ya están aferrados, cerrados a que como ellos lo consideran es y no escuchan. Se cierran totalmente como ustedes lo decían y aquí la clave principal es callar, escuchar, respetar y sí exponer lo que uno tiene que decir. Pero nunca tratar de imponer. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de personas no dialogan. Ellos lo que quieren es imponer. Oye, entonces, mi razón es la única. Y fíjate que yéndonos un poquito más allá, imagínate en un ambiente laboral, donde el jefe sea así, qué difícil debe ser el ambiente que rinda en esa oficina, ¿no? Es muy difícil y complicado, sin embargo, viendo la parte positiva de tratar con este tipo de personas, en primer lugar, te hacen que sepas en un momento dado argumentar por tus propias ideas. Es decir,
te llevan a un estado en donde ellos te empiezan a contradecir y entonces tú tu idea la tratas de mejorar y la tratas no tanto de convencer a la otra persona, pero sí de exponerla de una manera que con base en lo que tú estás pensando, le expongas lo que le estás diciendo. Entonces, esa es una parte fundamental. Nos enseña también a defender lo que nosotros estamos pensando, inclusive en un momento dado, a que eso que me estás contradiciendo, a lo mejor lo voy a reflexionar, lo voy a pensar, inclusive hasta a lo mejor me hace cambiar de opinión. Sin embargo, yo me puedo seguir manteniendo en mi opinión. ¿Por qué? Porque también algo benéfico de tratar con estas personas es que activa nuestra paciencia y nuestra tolerancia. Eso te iba a decir, porque yo me considero del extremo de estas personas. Es decir, si a mí me llegan y me dicen esto es negro, negro, y yo entiendo que la persona tiene esta característica particular, yo, ok. Aunque yo sepa o aunque yo piense distinto, los dejo así. No los contradices. No los contradigo y trato de no engancharme en alguna discusión, ¿no? Como la reflexión que contábamos al principio. Es bueno. Simplemente no contradecir a las personas. Sí exponer tu idea, pero cuando veas que la otra persona tiene esta personalidad de estar contradiciendo y contradiciendo y contradiciendo, pues simplemente ahí dejarlo, ¿no? Pero fíjate que interesante. ¿Te acuerdas que dijiste que estas personas se van, ellas solitas van alejando a las personas? Sí. Es un poco el caso que dice Cristal, así ¿no? Porque tú finalmente, si está necio, pues tú le das, sí, como que le das el avión y ya no te involucras tanto en sus pensamientos, ¿no? Claro. Y cada vez menos te vas a acercar a esa persona porque sabes cuál es su reacción, sabes cuál es su forma de ser y entonces sabes que ahí no vas a lograr absolutamente nada. Y se vuelve tóxico, ¿no? Se llega a convertir en una persona Ahora, tóxica, ahorita platicaban cuando el jefe es así, pero ¿qué pasa cuando tú como empleador eres así? Eso te perjudica mucho en un ambiente laboral. Sí, y aquí tendría uno que revisar cómo está el nivel de autoestima personal, porque en ese momento es importantísimo ver cuánta seguridad tengo en mí mismo. Pues hay que trabajar en nuestra seguridad. ¿Te encontramos dónde, mi querido? Estamos en Twitter, @AlvaroPatricio P, Facebook, Álvaro Patricio Pérez González. Gracias, Álvaro. Vamos con Archi Balardi.